Pues mucho de qué hablar hoy, la verdad. Ustedes ya han estado enterados, conectados con Blue Radio durante toda la mañana. Pues tuvimos esta noticia de una desertificación con waivers, como le estábamos hablando acá, Lucas, que es una matrícula condicionada realmente cuando uno lo mira detalladamente y sin subjetividades, pues no hay mayores consecuencias económicas para el país. En la práctica no. Está el golpe político de ingresar a esta lista junto a Bolivia, junto a Venezuela, junto a Birmania y junto a Afganistán. Pero en la práctica la ayuda seguirá llegando porque dice este memorando presidencial que la ayuda y los programas en Colombia son de interés nacional para los Estados Unidos. Claro, porque lo conversábamos ayer con María Emma Mejía, con los invitados que hemos tenido en el momento en que Estados Unidos deje de dar esa ayuda a países como Colombia, pues que son productores de este tipo de drogas o que sirven de tránsito, pues uno de los afectados pues va a ser obviamente Estados Unidos. Entonces por eso dice este país del norte, como tenemos intereses nacionales en seguir ayudando a un país productor para que deje de producir o de enviar coca a nosotros como estadounidenses, pues por eso continuamos con nuestros intereses nacionales y por eso no generamos mayor impacto. Vamos a hablar con Juan González, él es exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental y además fue subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales. Señor González, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, muchas gracias. ¿Y qué significa para Estados Unidos esta decisión? Porque lo hemos hablado acá durante toda la mañana, evidentemente para el gobierno nacional es un golpe político, de hecho queda muy claro en el comunicado del Departamento de Estado, pero para Estados Unidos, ¿esto qué significa? ¿Cómo se ve esta decisión? Bueno, la desertificación fue inevitable dado el cultivo de coca, pero la aplicación de exención por interés nacional fue la decisión correcta por parte de los Estados Unidos. Eso significa que Colombia aparece formalmente como no cooperante, pero en lo práctico se mantiene en la mayoría de programas y asistencia. O sea, el golpe aquí es Washington busca mantener un poco de eficacia operativa gracias a la exención, pero políticamente queda atado a un discurso punitivo justo cuando se necesitan alianzas regionales en el combate contra el narcotráfico. Hemos tenido varias reacciones aquí, no solo por parte del gobierno, sino por parte de expresidentes como Ernesto Samper, pues que fue el presidente que sufrió esta desertificación en el 96 y en el 97. Y dice, bueno, esto no es para morirse y realmente eso es una medida regresiva por parte de Estados Unidos. ¿Usted comparte esa posición del expresidente Samper, que es una medida regresiva que realmente no está siendo muy efectiva para luchar contra las drogas en el mundo? Yo no le prestaría mucha atención a Ernesto Samper. Fuimos los que desertificamos durante su gobierno, dados los vínculos con el narcotráfico, pero el resultado aquí es un equilibrio muy incómodo para Colombia, porque mantiene la cooperación, pero con menos confianza y más desgaste político. Pero también eso yo creo que le pone una luz a los retos que hoy en día está viendo Colombia, porque Colombia ha ido de 48.000 hectáreas en el 2012 al 2023, 253.000 hectáreas de cultivación de coca. Eso es algo que es leña al fuego al narcotráfico, la criminalidad, y es algo que desestablece el Estado de Derecho en Colombia en un momento clave. Hemos visto la inseguridad, es algo que ha subido dentro del país y es algo que es un reto real. No se puede ignorar esto, y también el tema de la cooperación de los Estados Unidos ha sido clave en recuperar la seguridad y la estabilidad económica de Colombia. El hecho de que hagan una mención explícita al gobierno de Gustavo Petro, más allá de las políticas de Estado, le da un acento especial a la herramienta política de este mecanismo que tienen ustedes ahí en Estados Unidos. Sí, en mi opinión la retórica fue innecesaria, porque digo que todo el mundo conoce que no hay muchos vínculos estrechos entre el gobierno de Trump y el gobierno de Petro, pero le da una característica política, una decisión que fue en base al estatuto, los requisitos del estatuto, quedaba muy claro que... Creo que se nos fue. Sí, se fue. Bueno, vamos. Estaba perfecto Pero mire, resalta, no fue como que sobró esta mención especial que hace el gobierno de Gustavo Petro. Eso fue lo que le entendí, lo que estaba tratando de explicar. Dice, no hubo necesidad de hablar específicamente sobre Gustavo Petro. Es obvio que hay poca relación entre Donald Trump y Gustavo Petro, pero eso realmente sobró, porque pues sí le pone un énfasis diferente a este comunicado del Departamento de Estado. Sí, pero a mí sí me da la impresión, leyendo la información oficial,
que sí también quieren lastimar al presidente, porque desde la primera oración dicen Gustavo Petro no ha sido eficiente, como que sí lo quieren a él, ponerlo como el culpable. Y es indudable que sí puede haber pues hay un tufillo político. Es que decía esta mañana el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti Sebastián, precisamente eso, que era innecesaria esta desertificación condicionada porque lo único que ellos interpretaban, pues al no haber recorte de recursos, etcétera, etcétera, es que era más o menos un golpe político al presidente Gustavo Petro. Esta mañana escuchaba a uno de nuestros compañeros que me pareció muy, muy literal y muy figurada el ejemplo, un coscorrón al gobierno de Gustavo Petro, hasta con cariño, pues porque realmente no hay una consecuencia en la parte tangible, económica, en la colaboración para la lucha contra las drogas, pero sí es un mensaje político. Y anoche en esta locución, en este Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, él decía, mire, nosotros no vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos, que me parecen unas palabras pues un poco irresponsables, sobre todo cuando estamos recibiendo ayuda de Estados Unidos en tantos frentes, entre ellos el humanitario, que ha tenido tantos golpes con Donald Trump, y decía, vamos a comprar armas en otro lugar, no le vamos a comprar más a los Estados Unidos, pero hay un mensaje de Indumil, Lucas, pues que pone en entredicho esa afirmación de Gustavo Petro. De la reserva activa, Jennifer, que justamente habla del anuncio que dio aquí en Mañanas Blue el ministro del Interior, Armando Benedetti, pues de suspender la compra de armas a Estados Unidos después de esta desertificación. Lo que dicen desde la reserva activa es que Indumil no tiene la capacidad de abastecer a todas las fuerzas militares y que suspender estas compras pone en riesgo la seguridad de Colombia. Este anuncio lo hace el mayor retirado Germán Rodríguez, quien habla de una capacidad insuficiente, que es complejo en el tiempo poder tener y desarrollar esta capacidad estatal para proveerse de armas, y habla también de riesgos para aliados y operaciones, así como la consecuencia humanitaria y operativa, es lo que dice la reserva activa. Es que, Lucas, según yo le entendí, ¿no?, al ministro del Interior, Armando Benedetti, esta mañana, pues ponía el ejemplo que ellos ya vienen adelantando compras militares con otros países. Por ejemplo, los aviones, recordemos los 16 aviones Gripen, que son los suecos. Entonces, lo que yo le entendía al ministro es como en el futuro, ¿no?, porque no hablaba del inmediato, en el futuro estaremos revisando la compra de armas a otros mercados, a otros gobiernos. Y esa es como la forma en la que el presidente Gustavo Petro y su gobierno hacen entender que se desligan, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero como dice usted, Jennifer, yo estoy de acuerdo. Muy responsable, porque en todo caso sí vamos a seguir recibiendo la ayuda. Eso fue algo que quedó claro, y me parece que es seguir toreando al gobierno estadounidense. Y ese cambio, Hugo, no se hace de un día para otro. Seguramente habrá que abrir nuevos mercados. Ahí pues tenemos al gobierno sueco, pero pues obviamente nuestra dependencia con Estados Unidos hasta ahora es grande. Le compramos muchísimo material, dependemos también para temas de inteligencia y demás, pero aquí la respuesta que tenemos es de Indumil, que es esta entidad, Lucas, encargada de fabricar armas para Colombia. Para Colombia, sí. Indumil dice, nosotros no estamos en la capacidad de proveer todo el armamento que necesitamos. Lo dice la reserva activa. Dice del ejército y de las fuerzas militares, dice que Indumil, o sea, los militares pues, retirados. Exactamente, o sea que no es fácil en este momento que usted corte la dependencia en este momento, Hugo, y en un año esté fabricando las armas. Pero dice es que Gustavo Petro tampoco dijo que nosotros íbamos a fabricar todas nuestras armas, dijo que iba a buscar otros mercados con otros países. Ahí tenemos nuevamente, Hugo, si quiere coméntelo cortito, que ya tenemos al señor González. Lo sugirió, y es que los proveedores, los principales proveedores de armamento para Colombia siempre fueron Israel y Estados Unidos, y hoy están rotas las relaciones con esas dos naciones. Esto de que Colombia fabrique armas, yo creo que es imposible. No fabricamos pasaporte, mucho menos armamento para la lucha antidrogas, Jennifer. Eso es una visión pesimista. Señor González, volvemos con usted. Nos estaba diciendo, y lo estábamos resaltando mientras lográbamos comunicarnos nuevamente, que usted decía, digamos, esa alusión específica a Gustavo Petro sobró un poco en el comunicado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, sí, la retórica política de los Estados Unidos hoy en día se ve muy polarizada, pero en mi opinión distrae de lo que fue, de que los hechos apoyan una desertificación en base al estatuto. Entonces yo creo que le dan un carácter político a la decisión, cuando en realidad tenemos que ver el cultivo de coca, la inseguridad, y ahí también esto yo creo que representa una crítica a la política del presidente de paz total, en donde está tratando de negociar un acuerdo con un grupo criminal, el Clan del Golfo. Es algo que bajo el gobierno de Biden no apoyamos,
pero nosotros no tenemos voto dentro de Colombia y buscamos forma de trabajar con el gobierno de Petro. Desafortunadamente el Clan del Golfo se ha fortalecido mucho en el país y eso ha llevado al incremento en el narcotráfico. Señor González, usted dice que ese tufillo político sobraba un poco, pues porque realmente cuando uno mira el marco legal de la certificación o de certificación, pues realmente esto no está incluido. Pero con todas las personas expertas, incluso con ex cancilleres que hemos hablado aquí o con gente de Estados Unidos, dice, mire, esto realmente tiene un tinte político. Así es, y aquí lo que está haciendo la administración Trump y la del secretario Rubio es formar vínculos ideológicos en Latinoamérica y el Caribe. Eso lo ha dicho el secretario Rubio de forma muy directa. Pero si uno ve el tema de Colombia, yo creo que es algo que debilita una relación que ha sido caracterizada por el bipartidismo a través de administraciones republicanas y demócratas por décadas, ¿no? Entonces, yo creo que politizar la situación en Colombia no tiene sentido. En Colombia el sistema político y las instituciones son bastante fuertes y los colombianos eligieron a Petro y el próximo año van a elegir a otro presidente y lo que no queremos hacer es hacernos daños a los intereses propios de los Estados Unidos tratando de castigar al presidente Petro cuando yo he dicho públicamente que cortar esa asistencia no es fácil volverla a aprender. Entonces es posible que ellos con fines políticos perjudiquen al próximo presidente o presidenta del país. Y hay que ver a Colombia más allá de quién esté en el gobierno, porque Colombia ha sido un aliado estratégico del país por mucho tiempo, el vínculo ha sido bastante estrecho y lo que no queremos hacer es en el periodo que le queda a Petro es darle una apertura a China y a Rusia que están buscando esa entrada estratégica con un país que ha tenido vínculos con los Estados Unidos. Sí, le hemos oído a mucha gente decir que realmente esto no es un golpe económico, pero me pregunto, señor González, si tal vez podría haber varios impactos indirectos. No sé si, me pregunto, bancos o grandes empresas tienen por estatutos no prestarle o no invertir en países que no estén certificados. No sé si agencias de turismo o estados de los Estados Unidos recomiendan a sus ciudadanos no viaje a estos países que están desertificados. ¿Eso se contempla? ¿Usted conoce eso? ¿Funciona así o no puede llegar ese tipo de impactos? Bueno, en mi opinión, eso ya está teniendo impacto sobre Colombia por el nivel de inseguridad y ya yo creo que el cultivo de coca no es ningún misterio que se ha expandido dentro del país. Entonces, yo creo que eso ya, como dice, en el mercado ya tienen el precio de la inseguridad que ha subido dentro de Colombia. Pero Colombia tradicionalmente es un país que ha sido estable políticamente, siempre ha tenido gobiernos muy capaces y técnicos. Entonces, con los que yo he hablado, los inversionistas con los que yo he hablado, ellos están viendo qué va a pasar en las elecciones del próximo año y si habrá continuidad del presidente Petro o si Colombia va a escoger otro camino más estable que ha sido tradicionalmente lo que ha caracterizado políticas de izquierda, centro y derecha en Colombia. Siempre han sido gobiernos muy profesionales que han podido trabajar con las instituciones del gobierno y han podido trabajar de forma muy estrecha con los Estados Unidos. Sí, señor González, ¿qué tan grave podría ponerse esto? Es decir, empeorar, dado a que hemos visto pues el tinte político, ¿no? Ese señalamiento al presidente Gustavo Petro al anunciar esta desertificación y estamos viendo la respuesta, ¿no? Del presidente Gustavo Petro ya diciendo es que las fuerzas militares van a dejar de depender de los Estados Unidos. Es decir, ¿podría esto ponerse peor y podríamos llegar a una desertificación total? ¿Y en cuánto tiempo sería esto? ¿Ya tocaría esperar hasta un año o cómo sería? Bueno, yo lo peor que puede hacer ahora el gobierno colombiano es buscar una pelea pública con el gobierno de los Estados Unidos y es mejor bajar la retórica y enfocarse en la cooperación técnica, y en esa área lo mejor que puede hacer Colombia en este momento es demostrar resultados, sentarse con los Estados Unidos y comenzar a definir los hitos que llevarían a una recertificación hacia Colombia. El Chargé, el embajador John McNamara, es muy profesional, lleva años de experiencia en Colombia y yo creo que me imagino él ya ha puesto sobre la mesa pasos concretos que puede tomar Colombia y es demostrar esos resultados. El reto que tiene Colombia es que en este momento el cultivo de coca es tan amplio que la erradicación manual no va a poder controlar eso. Es algo que ahora el gobierno del presidente Duque tuvo ese reto, porque cuando llega ya el cultivo de coca, ahí más allá de 100,000 hectáreas, la erradicación aérea es necesaria para poder controlar ese volumen. Ya cuando baja alrededor de menos de 100,000, otras políticas como interdicción, desarrollo alternativo,
y otras políticas comiencen a tener un impacto mayor. Y eso lo demostró el gobierno del presidente Uribe, lo demostró el presidente Santos, que en 2012 bajó el cultivo hasta 48,000, y es algo que es clave. Pero si Colombia no puede llegar a tener una política donde puede reiniciar la erradicación aérea, va a tener mucha dificultad en bajar ese cultivo. Yo soy alguien que he estado parte de comisiones que ha visto, ha analizado el plan de antinarcóticos colombiano, y mira, la erradicación aérea es una solución a corto plazo, pero en este momento es necesaria mientras el Estado de Derecho se vuelve a restablecer. Se pueden buscar el éxito de otras políticas, y tal vez el error que cometió el gobierno del presidente Petro durante el mandato de Biden es ponerle demasiado énfasis a la interdicción en un momento donde el cultivo era demasiado. Exdirector González, este énfasis en la desertificación y que tiene que ver directamente con el gobierno Petro puede ser leído también como estamos en una etapa de precampaña electoral, puede ser también como un mensaje a la ciudadanía colombiana de no elijan otra vez un gobierno de izquierda, es decir, ¿es una forma de presión para no elegir un gobierno de izquierda? Lo que a mí me preocupa es que sí, los Estados Unidos va a hacer campaña dentro de Colombia para apoyar a un candidato de derecha, y el problema con eso es que podría tener el resultado opuesto. Vemos en Brasil, el presidente Lula estaba muy bajo en su nivel de popularidad, y cuando los Estados Unidos comenzó a imponer sanciones al juez Moraes, de repente se unió la población brasileña en contra de los Estados Unidos, y Lula subió de popularidad. Entonces, lo mejor que puede hacer los Estados Unidos en este momento es enfocarse en temas técnicos y no ponerle un énfasis retórico o político que le pueda dar al presidente Petro o a su base electoral una excusa para que el tema electoral se vuelva menos sobre los retos que tiene Colombia y más sobre la intervención de los Estados Unidos en la política interna colombiana. También hemos visto ejemplos similares en lugares como Bolivia, cuando salió los Estados Unidos en la primera elección de Evo Morales. Morales no hubiera sido elegido si los Estados Unidos no hubiera salido a criticarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los Estados Unidos cómo nos metemos en temas políticos internos de países como Colombia, que tienen instituciones electorales muy fuertes. Señor González, este mecanismo de certificación también se da porque hay un consumo en los Estados Unidos fuerte, es decir, se ataca la producción y el tránsito de droga, pero también debería atacarse el consumo, porque si no hubiese consumo no hubiese demanda. Estados Unidos, ¿qué hace en territorio nacional pues para atacar el consumo que es tan grande allá? Es excelente pregunta, y yo creo que resalta la contradicción de la política antinarcóticos de esta administración, porque a la vez hemos visto el despliegue militar en Venezuela, en el Caribe dirigido hacia Venezuela, tiene más carácter político, porque solo el 5%, y esto son estadísticas de la DEA, solo el 5% de la cocaína que llega a los Estados Unidos transita por Venezuela. Si tuviéramos seriedad sobre el reto, estaríamos en el Atlántico y estaríamos redoblando nuestros esfuerzos con Colombia. Pero también esta administración ha cortado planes y asistencia a programas de reducir demanda dentro de los Estados Unidos. Y eso es algo que la evidencia demuestra que es la única forma sostenible de reducir el consumo de cocaína y de drogas en general en los Estados Unidos. Bajo la administración Biden, cada año nosotros invertimos más de $20 mil millones en reducir la demanda en los Estados Unidos, porque reconocimos que solo enfocarse en los países donde se manufactura y de origen de la cocaína no era suficiente. Había que reducir la demanda, porque siempre que exista la demanda existirá un traficante para tomar ventaja del mercado. A ver, señor Juan González, usted dijo en su momento que la desconexión no iba a llegar o no iba a llevar a la democracia al retorno en Venezuela. Hoy vemos una presión por parte de los Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Si la desconexión no va a lograr la democracia, y lamentablemente hay que decirlo, durante el gobierno de Biden, el régimen se atornilló más, ¿usted no confía en que el presidente Donald Trump pueda lograr el retorno a la democracia en Venezuela? Bueno, analicemos la evidencia. Porque yo sí fui alguien que lideré las negociaciones en Venezuela, y lo que nosotros vimos, y fue comprobado por nuestra propia inteligencia, es que cuando llegamos nosotros al gobierno,
Maduro estaba mucho más fuerte que antes. Y el proceso que nosotros apoyamos llevó a una apertura política, aunque reconocimos desde el inicio con mucho escepticismo de que esa iniciativa no iba a funcionar y que Maduro no iba a permitir una elección presidencial donde él no controlaba el resultado. Pero la evidencia a nosotros nos demuestra que alrededor del mundo no existía una sanción que llevaría a cambio de régimen, y que tradicionalmente las sanciones deben ser individuales y deben ser acompañadas con un proceso de negociación para llevar un cambio político en un país. Ahora, la administración Trump en su primer periodo se enfocó en presión máxima. Eso no tuvo éxito. Ahora, este despliegue militar, yo creo que está basado en la hipótesis de que este tipo de despliegue va a inestabilizar al ejército venezolano y va a llevarlo a ellos a remover a Nicolás Maduro. Pero eso tampoco, la evidencia no en la historia no me muestra que eso haya pasado. Y en realidad lo que ha hecho es ha unido más al chavismo para poder sobrevivir alrededor de Nicolás Maduro. Más allá, señor Juan González, que esto tenga éxito. Dígame. A ver, yo sí quisiera preguntarle, porque seguramente usted conoce el intríngulis, como le decimos aquí en Colombia, de cómo negocia el régimen. Usted estuvo en contacto con el régimen de Nicolás Maduro en medio de conversaciones. ¿Cómo negocian? ¿Qué piden? ¿Cómo se comportan? ¿Quién lidera? Bueno, excelente pregunta. Y las negociaciones en Venezuela no se prestan a una negociación tradicional porque hay características criminales dentro del gobierno, el régimen venezolano. Eso es un hecho. Yo creo que, pero ir más allá de vincular a Nicolás Maduro a ser el jefe de un cartel, mira, aún la evidencia y la inteligencia americana ha dicho que no hay nada que compruebe eso. No estoy defendiendo a Maduro, solo que estoy enfocándome en la evidencia que existe. Pero las negociaciones con ellos yo creo que piensan que son un gobierno legítimo y que en el comienzo de las negociaciones ellos querían llegar a las elecciones sin sanciones para poder comportarse como un gobierno legítimo y viable. Y usaron las sanciones de los Estados Unidos como una excusa para tomar las acciones que ellos tomaron. Entonces, cualquier negociación, cuando tiene a alguien así sobre el otro lado de la mesa, es uno tener que poner incentivos y desincentivos para buscar resultados. Pero, dado después de 25 años, 26 años del chavismo, la idea de que vas a cambiar a Nicolás Maduro y vas a poder restaurar, poner a Edmundo González, que ganó legítimamente las elecciones del julio pasado, o a María Corina Machado, y que de repente Venezuela va a volverse un país democrático, eso no refleja la realidad o la evidencia que existe dentro de Venezuela. Hoy en día, para garantizar la seguridad de los venezolanos con un gobierno opositor, va a requerir fuerzas estadounidenses dentro del país. Y aquí, mira, las rutas que han sido apoyadas por la evidencia alrededor del mundo es que el cambio de régimen hoy en día no se ve como viable al corto plazo. Y la transición en Venezuela se tiene que ver dentro de un contexto casi postsoviético. Países como Polonia todavía están en una transición democrática después de la Unión Soviética, y Venezuela es un país que no va a cambiar de un día para nada. Es uno que va a tomar tiempo, y los Estados Unidos juegan un rol clave en tratar de abrir esos espacios democráticos, pero un despliegue militar no va a ser la solución. Pues señor Juan González, a usted gracias por responder a estas preguntas. Queríamos conocer la visión también desde Estados Unidos, usted que hizo parte del gobierno de Joe Biden y que conoce pues nuestro hemisferio, por supuesto, de manera clara y concisa. Gracias por atendernos. Feliz día. Un placer, muchas gracias. Acá yo creo que hay varias reflexiones. Una, él hace el énfasis en que realmente fue un golpe político, porque no hay sanciones económicas, no hay una afectación, aunque dice eso sobró. Pero él dice, eso sobró, ese tufillo político contra Gustavo Petro, pero acá todos nos han dicho, esto tiene una herramienta política, este mecanismo de certificación o desertificación. Yo no sé si esto, él hablaba de la época postsoviética, y yo no sé si a veces nos hemos quedado en el siglo XX. Realmente estamos en el siglo XXI, han cambiado las cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los BRICS. ¿Qué va a pasar con este mecanismo de los Estados Unidos de certificación o desertificación, que es un papa que evalúa, un profesor que evalúa y raja a un estudiante o no? ¿Y qué pueden hacer? Y me estoy preguntando ya a nivel más general, geopolíticamente hablando, ¿qué pueden hacer otros países u otros grupos que están tratando de llenar esos espacios que países que antes eran hegemónicos, potencia, pues han de una u otra manera perdido un poco esa fortaleza que tenían en el siglo XX? Acuérdese que, por ejemplo, ahí está China con su programa de la Franja y la Ruta.
Claro. Que recién llega Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, acuérdese todo lo que hubo alrededor del canal de Panamá, porque, y esto lo comenzamos muchísimo aquí con Gonzalo, Donald Trump decía que estaba controlado por China. Lo que Gonzalo nos explicaba en su momento es que son 2 puertos aledaños al canal y bueno, pero realmente, ¿qué termina pasando? Logra ceder Panamá y finalmente se acaba el contrato de estos 2 puertos que estaban controlados por China. Y por supuesto, China está inaugurando puertos en Perú, China está inaugurando un montón de proyectos porque justamente están buscando eso. Y es, si ya se acaba esa dependencia que durante años ha existido en la región, pues coger esas personas que están diciendo, no, mejor no seamos tan dependientes de Estados Unidos, vámonos para otro lado. Y otra reflexión importante, Jennifer, el señor González cree, como muchos creemos, que Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump va a intentar apoyar la elección de un candidato de derecha. Al menos de forma indirecta lo va a intentar hacer, cosa que podría revertirse, dice el mismo señor González, como ha pasado en otros países, y seguramente desde ya por eso escuchamos al presidente Petro, al ministro Benedetti y algunos integrantes del gobierno y del pacto histórico, pues enfilando sus baterías contra el gobierno de Trump y tratando de generar una narrativa anti-yanqui en Colombia. Creo que eso es un tema político que muchos van a aprovechar. Sí, pero hay una realidad que no podemos desconocer y son las más de 260,000 hectáreas de coca que hay en Colombia y el incremento de los cultivos. Y aunque no haya llegado, digamos, la sanción en materia de recursos, yo sí creo que aquí hay un llamado, un jalón de orejas importante para que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Y empiece a ejercer, digamos, acciones reales que no hemos visto en estos años de gobierno, pues para erradicar estas hectáreas. No sé si les va a alcanzar el tiempo, porque en un análisis que leía precisamente del periódico El Tiempo decían que así hubiese la intención real de utilizar la fumigación, pues en 11 meses es muy difícil. Bueno, pero decía el señor González, si no se mete fumigación aérea, yo lo veo muy difícil en este año que se pueda reducir. Exactamente. Y eso tenemos la prohibición por la parte de la Corte Constitucional. Es una realidad. Entonces, ahí estamos un poco en jaque, pero lo cierto es que sí es un llamado a que revisemos la realidad que hay en cultivos ilícitos. Con señalamiento político está bien, pero hay una realidad que son las hectáreas que han aumentado. Y recordemos que Daniel Mejía nos decía pues que la relación costo-beneficio tampoco era gran cosa, es decir, que en el tiempo que hay, pues hacer cambiar la forma de fumigación tampoco iba a ser, digamos, la gran ayuda por la cantidad de hectáreas. Mire, sobre este mensaje político, yo no creo que haya ninguna intención anti-yanqui por parte de Gustavo Petro. Gustavo Petro siempre tuvo una relación cercana con los Estados Unidos. Hay que recordar que los Petroleaks, él se mostraba clarísimamente que él le pasaba información a la embajada americana, inclusive hablaba de Carlos Gaviria asociándolo con la extrema izquierda, cuando Carlos Gaviria era un liberal y diciendo que era cercano a las FARC. Bueno, una cantidad de cosas que mostraban que él tenía una relación con la embajada de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora hay una ruptura que es anti-Trump, no es anti-imperial, no es anti-yankee, sino que es anti-Trump. Ese es el quiebre. Y este mensaje, que es evidentemente político, pues es una forma, digamos, que es el primer paso en que se ve cómo desde Estados Unidos quieren influir en las elecciones de acá, y pues no sé si no aprendieron de esto que pasó con Lula, que lo que hizo fue conseguir el efecto contrario, porque apretaron poquito, seguramente tratando de que no pase lo que pasó con Lula y que la victimización lo que haga es disparar otra elección de la izquierda. Que lo resaltó el señor Juan González también, dijo, mire, esto pasó en Brasil, nosotros también tenemos que poner cuidado de qué manera entramos a jugar en temas políticos a otros países, porque puede salir, como dicen vulgarmente, el tiro por la culata. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.